El apóstol Pablo mencionó que no estamos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, sino que por el contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 1 al 3. El texto bíblico dice lo siguiente: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amigos, el texto bíblico, versículo 1 y versículo 2, habla acerca de cartas de recomendación. ¿El apóstol Pablo necesitaba de una carta de recomendación? Tales cartas eran comunes y necesarias en la iglesia primitiva. ¿Sabes por qué? Porque un falso profeta o apóstol falso podía viajar de ciudad a ciudad y decir fácilmente: el apóstol Pablo me envió, así que debes de apoyarme, debes de recibirme, ¿cierto? Entonces, para cuidarse de problemas como este, a menudo se enviaban letras de recomendación, cartas con los mismos cristianos mientras ellos viajaban. Tú debes recordar que el apóstol Pablo envió diversas cartas de recomendación en muchas ocasiones. En Romanos, ¿verdad? En la primera carta de Corintios, el capítulo 16. Ahora Pablo está describiendo su carta de recomendación. ¿Cuál es la carta de recomendación del apóstol Pablo? Él dice: nuestras cartas sois vosotros. Pablo tiene una carta de recomendación, apreciados amigos, pero no está escrita en papel. Pablo dice que la carta está escrita en vuestros corazones, conocidas, dice él, y leídas por todos los hombres. ¿Sabes? No había nada de malo con la carta de recomendación escrita en papel, pero cuanto mejor el tener una carta de recomendación viviente. Los cristianos en Corinto, junto con diversos grupos de cristianos, donde sea que Pablo trabajara, ellos eran la carta viviente del apóstol Pablo. ¿Saben para qué? Para que ellos puedan validar el ministerio del apóstol Pablo. Amigos, el versículo 3 nos menciona y nos dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amigos, la carta de recomendación de Pablo tiene un autor, y este autor es Cristo Jesús. Los corintios eran ciertamente la carta de recomendación del apóstol, pero él sabía que él no escribió la carta. Quien escribió esa carta fue Jesús. Jesús lo hizo, amigos. Pablo no está intentando decir: yo les hice de ustedes que sean los cristianos que ahora son. No, sino que por el contrario, el apóstol está diciendo: Dios me usó para hacer de ustedes los cristianos que ahora ustedes son. El texto bíblico continúa y dice: expedida por nosotros. La carta de recomendación de Pablo fue escrita con pluma, y la pluma fue el mismo Pablo, amigos. Él escribió en las vidas de las personas que él sirvió. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿cuántas cartas escribes diariamente tú? No en papel. ¿Cuántas vidas estás impactando? ¿A cuántas vidas les estás presentando el Evangelio de Cristo? Cada vez que tú abres la palabra de Dios, cada vez que tú llevas personas a los pies de Cristo, estás marcando una vida, una generación. Estás escribiendo en aquellas vidas y con una tinta que es el Espíritu Santo. Por eso él mismo dirá, ¿verdad? Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. La carta de recomendación de Pablo estaba escrita con tinta, y esa tinta era el Espíritu Santo, amigos, en tablas de carne del corazón. La carta de recomendación del apóstol fue escrita en papel o tablas, y el papel era el corazón de los corintios, de aquellos que habían decidido seguir
a Cristo. Pero me agrada porque Él presenta el resumen de este pensamiento en el versículo 4 y 5. Porque cuando Él menciona todo esto, alguien podría pensar que toda la confianza Pablo la está colocando en Él, ¿verdad? Pero Pablo sabe que lo que ha escrito puede sonar como orgullo a los oídos de tal vez del pueblo de los Corintios. Es por eso que él dice en el versículo 4, esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios. En esta mañana deseo que recuerdes lo siguiente. Nuestra capacidad proviene de Dios. Todas las capacidades que tú poseas provienen de Dios. Recuerda, el mejor sermón que tú puedes predicar es un testimonio vivo. La mejor carta de recomendación que tú puedas tener es un testimonio de tu fidelidad a Dios en cualquier situación. Y lo otro, recuerda, cada día tenemos la oportunidad de poder escribir en corazones de otras personas. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres escribir en el corazón de otra persona? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dejar en la vida de otra persona? ¿Qué carta escribirás? No con una tinta material, sino con la tinta del Espíritu Santo. Tú puedes hoy impactar una vida, una familia y toda una generación, tal como lo hizo el apóstol Pablo con los de Corintio. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque una vez más tu palabra nos reaviva cada mañana. Ayúdanos, por favor, a poder seguir impactando vidas, a que podamos, Señor, escribir en vidas, que podamos escribir, Señor, en corazones que aún no te conocen, colocar, Señor, con tinta indeleble, la tinta del Espíritu Santo, tu palabra, para que ellos puedan conocerte y también te acepten como su Salvador. También te pedimos que tú nos ayudes a recordar que la confianza que tenemos no es gracias a que nosotros estemos capacitados para hacer algo, sino por el contrario, toda nuestra capacidad proviene de ti. Bendice a cada amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.